Hey, qué placer saludarte. Bienvenido, bienvenida a esta Business Class, donde ya vamos a revisar cómo escribir de forma efectiva una carta de ventas. Hemos revisado ya en los videos anteriores algunos tips y estrategias, el proceso de investigación que lo debe realizar previamente, pero ahora vamos a meternos ya manos a la obra. ¿Cómo escribir esta carta de ventas? Vamos a revisar la estructura general de la carta de ventas y después de ello vamos a irnos de forma puntual a cada uno de los elementos de la carta para darte algunos tips y estrategias que debes tomar en cuenta el momento de escribir cada uno de los elementos de esta carta de ventas. Si estás viendo este video de Scale Your Business dentro de nuestra academia, dentro de nuestra zona privada de miembros, vas a encontrar también un archivo al cual vas a poder acceder donde está todo el formato y toda la plantilla de una carta de ventas correcta. Si estás viendo este video en YouTube, lo único que debes hacer para acceder a todo este contenido gratuito dentro de nuestra academia es adquirir tu cuenta de Kajabi a través de nuestro link de partners. Vas a encontrar más información en la descripción de este video. Gracias a Kajabi vas a poder crear tu negocio digital de forma rápida, efectiva y sobre todo muy profesional, porque allí están todas las herramientas que tú necesitas. Ahora, vamos a pasar ya entonces hacia la explicación y voy a empezar haciendo énfasis en algo que es sumamente importante. El error número uno que cometen las personas el momento que escriben una carta de ventas es que escriben y corrigen, escriben y corrigen, escriben y corrigen. Entonces, empiezan escribiendo una oración, una frase o un párrafo y después se regresan para corregir. Y después escriben otro párrafo y se regresan para corregir. Primer error. Y eso te lo voy a poner acá en nuestra pizarra virtual, ¿de acuerdo? Entonces, el error número uno es escribir y corregir. Tú tienes que escribir, te voy a poner acá, tú tienes que escribir toda tu carta de ventas, todo de una sola vez, ¿sí? De una sola vez. Es decir, no regreses a ver, es que acá esto no expresé bien, no lo dije bien, esto está de corregir. No, tienes que escribirlo todo de una sola vez. Ya después, al siguiente día, regresaremos para conversar sobre qué es lo que está pasando, cómo puedo mejorarlo, cómo puedo corregirlo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Ok, ahora, vamos a revisar, una vez que hayas tomado en cuenta eso, vamos a revisar cuáles son las 5 partes, te lo voy a poner acá, las 5 partes que conforman una carta de ventas, las 5 partes de una carta de ventas. Y cuando sepas cuáles son estas 5 partes, esto te va a aclarar realmente mucho a ti el panorama. Lo primero que tienes que hacer es empezar hablando de el problema, ¿sí? El problema. Luego de esto te voy a poner un ejemplo para que te quede mucho más claro. Pero la primera parte es empezar hablando de el problema, ¿sí? Luego, empezar hablando de por qué el problema, ¿sí? ¿Por qué este problema no ha sido solucionado? No ha sido, te voy a poner acá, no ha sido solucionado. ¿Por qué este problema no ha sido solucionado? Segunda parte de la carta de ventas. Tercera parte de la carta de ventas, que la gente sepa que sí es posible, ¿de acuerdo? Que la gente se entere que sí es posible, que sí es posible solucionar este problema, ¿sí? Pero, ¿por qué es posible solucionar ese problema? ¿Qué es lo que ha cambiado? Vamos a poner acá, ¿qué es lo que ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? Pues lo que ha cambiado es que ahora estoy aplicando el método que me permite solucionar esto que acá no tenía solución, acá ya tiene solución porque estoy aplicando el método, ¿sí? Y pues finalmente, ahora, ¿qué debes hacer? ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago? Pues lo que tienes que hacer es un call to action. Lo que tienes que hacer es proceder a la compra de este método. 5 partes de una carta de ventas. Hablar del problema en la primera parte, luego, ¿por qué el problema hasta ahora no ha sido solucionado? ¿Por qué sí es posible solucionarlo?
¿Qué es lo que ha cambiado? Pues del método que estoy implementando ahora, que me va a permitir solucionar este problema. Y pues, ¿qué es lo que tienes que hacer? Simplemente darle clic acá abajo y pues adquirir el producto, el proceso, el programa y de esa manera poder acceder a todo el contenido. Te voy a poner un ejemplo para que te quede esto mucho más claro. Y antes de eso, todo esto tiene que ir articulado, recuerda, con una historia. Si es que tú todo esto lo articulas con una historia, entonces esto pues va a ser muy emocionante. No va a ser una carta de ventas aburrida, va a ser una carta de ventas que atraiga la atención de la gente, ¿sí? Algo así como, por ejemplo, al principio yo tuve este problema. Intenté varias soluciones que no funcionaron. Un día encontré la solución y lo conseguí. La diferencia fue que apliqué este método. Para conseguir el mismo resultado, regístrate aquí. ¿Te das cuenta? ¿Cómo creé? Claro que obviamente eso no es una carta de ventas, pero te estoy dando la estructura general para que tú sepas o para que tú puedas entender cómo funciona esto, ¿de acuerdo? Vamos nuevamente, una vez más. O si quieres, la ventaja es que esto está grabado, puedes retroceder el video, pero vamos una vez más. Al principio tuve un problema, ¿sí? Al principio tuve un problema. Intenté varias soluciones que no funcionaron. Un día encontré la solución y lo conseguí. La diferencia fue que apliqué este método. Para conseguir el mismo resultado, dale clic acá, regístrate aquí, compra acá. Básicamente es eso. Esa es la estructura de toda la carta de ventas, pero en base a una historia. ¿De acuerdo? En base a una historia. Ahora, una vez que conoces cuál es la estructura general de una carta de ventas, vamos a revisar ya de forma específica cada una de las partes que conforman la estructura de esta carta de ventas y qué es lo que tú debes hacer para poder escribir de forma adecuada. Y al final, después de este video, y creo que esta lección se va a dividir en dos, al final de esta lección y de la siguiente, en la subsiguiente lección también te voy a compartir algunos métodos importantísimos que te van a permitir a ti redactar de forma correcta para crear ganchos. Ganchos que atraigan a la gente y que definitivamente diga, tengo que seguir leyendo esto. Pero vamos ahora a revisar cada una de las partes de la carta de ventas, ¿ok? Entonces, vamos primero con el título. Vamos a hablar de el título de tu carta de ventas, ¿sí? El título debe tener algo sumamente importante. Debe llamar, voy a ponerte acá, debe llamar la atención. Yo diría que el título es quizá la parte más importante de la carta de ventas. Porque si con el título tú no llamas la atención, pues ya la gente no va a leer el resto. Necesitas llamar la atención, pero ¿cómo vas a llamar la atención? Pues en el título vas a prometer, y te lo voy a poner acá, vas a prometer el beneficio principal. En el título tú vas a prometer el beneficio principal. Este título va a ser un gancho potente. Te voy a poner acá, gancho potente. Esto va a hacer que la gente se quede leyendo la carta de ventas, que diga, wow, esto está muy interesante, necesito leerlo. ¿De acuerdo? Tu título debe llamar la atención, debes prometer en el título, debes prometer el beneficio principal y debe ser un gancho potente. ¿Sí? Ahora, ¿cómo estructurar un título? ¿Cómo escribir este título de forma correcta? Te voy a dar 3 opciones. La primera, claro que estas opciones pueden variar, tú puedes escribirla como tú desees, ¿sí? Solamente son como sugerencias que te voy a dar, ¿sí? La primera es cómo, ¿sí? Cómo, y aquí vas a poner cómo alcanzar tu objetivo deseado, ¿sí? Aquí vamos a poner objetivo. Cómo alcanzar tu objetivo deseado en un, y aquí vas a hablar de tiempo.
en un periodo de tiempo, ¿sí? ¿Cómo alcanzar tu objetivo deseado en un periodo de tiempo? Ejemplo, recuerda que todo te damos como ejemplo para que te quede sumamente claro. ¿Cómo crear un negocio online rentable en 90 días? Ese es un título poderoso. ¿Cómo? Mira, ¿cómo crear un negocio online rentable en 90 días? Inclusive puedes poner, ¿cómo crear un negocio online rentable en solo 90 días? Punto número 1. O ejemplo número 1. Vamos. Ejemplo número 2. ¿Cómo? Empezamos de la misma forma. ¿Cómo alcanzar tu objetivo deseado? ¿Cómo alcanzar tu objetivo deseado sin estos problemas? Sin estos problemas. ¿De acuerdo? Vamos a ver ya un ejemplo sobre cómo alcanzar tu objetivo deseado sin estos problemas, ¿sí? ¿Cómo? Voy a ponerte acá. Mira, que empiezo nuevamente con el cómo. ¿Cómo cerrar ventas high ticket sin vender como un desesperado? ¿Sí? ¿Cómo cerrar ventas high ticket sin vender como un desesperado? Te pongo otro ejemplo. ¿Cómo cerrar ventas high ticket sin invertir en publicidad? ¿Cómo realizar ventas high ticket sin perder tu dinero? Te he puesto varios ejemplos. Mira, otro ejemplo de título poderoso, con un gancho poderoso, ¿sí? Tercera opción. Vamos con la tercera opción. Vamos hacia acá. Número 3. Tercera opción. Acá vamos a hablar de, ¿estás cansado de? ¿Sí? Aquí empezamos como pregunta. ¿Estás cansado o cansada? ¿Estás cansado de? Y aquí vamos a hablar de los problemas, de las cosas que le aquejan a la persona, de aquello que no le deja dormir, de aquello que pues simplemente no le permite estar tranquilo o vivir en paz. ¿Sí? Ejemplo, ¿estás cansado de no encontrar a una persona que te ame y valore de verdad? ¿Te das cuenta? ¿Estás cansado de cursos y cursos que no dan resultado y no te ayudan a incrementar tus ventas? Es otra forma poderosa de escribir un título. Entonces, te hemos dado 3 sugerencias puntuales de cosas que tú puedes hacer para escribir un título poderoso que realmente venda. ¿De acuerdo? Título, punto número 1. Punto número 2. Y esta estrategia me gusta muchísimo. Preguntas de sí. Preguntas de sí. Cuando nosotros creamos preguntas que la gente realmente responda con un sí, entonces estamos creando algo sumamente poderoso. Preguntas de sí, ¿de acuerdo? Esto básicamente sirve porque muchas personas cuando empiezan a leer tu carta de ventas se preguntan y dicen, ¿será esto para mí? No sé si esto es para mí. Entonces, lo que necesitamos hacer aquí es convencerle a esa persona que le estamos hablando. Estas preguntas deben ser respuestas, las respuestas a estas preguntas, perdón, deben ser con un absoluto y contundente sí. De tal manera que la persona debe pensar que nosotros entendemos sus problemas. ¿De acuerdo? La gente se pregunta acá, la gente se pregunta, pues no sé, ¿será que esto es para mí? Esta es una pregunta común que la gente se hace cuando está empezando a leer una carta de ventas. No sé, ¿será que esto es para mí? En ese momento vienen las preguntas del sí. Debe decir, esto es para ti. De hecho, la redacción tiene que ir en ese sentido. Esto es para ti, sí. O puede ir en el sentido de, cuéntame si estás viviendo alguna de estas situaciones. ¿Acaso has pasado por alguna de estas situaciones?
O responde cada una de las siguientes preguntas. Pero la respuesta tiene que ser un sí contundente por parte de la gente, porque de esa manera la gente va a pensar que nosotros estamos realmente entendiendo cuál es su problema. Ahora, ¿de dónde sacas estas preguntas? ¿Recuerdas la encuesta? Sí, la encuesta que hicimos. En esta encuesta o en este modelo de encuesta había una pregunta que yo te decía a ti, que te sugería que puedes hacerle a la gente. Esta pregunta decía, ¿cuál es tu mayor problema o frustración? ¿Sí? Había una pregunta, algo parecido. ¿Cuál es tu mayor problema o frustración? Y de esa manera vas a conocer cuáles son los problemas y le vas a decir a la gente, ¿acaso estás atravesando por alguna de estas situaciones? Las deudas no te dejan dormir. No encuentras una salida para poder definitivamente cancelar todas estas deudas. Quisieras poder darle un mejor futuro a tu familia, pero no has podido conseguir. Quisieras darle la educación que tus hijos se merecen, pero no tienes cómo. Entonces te das cuenta, estoy hablando de dolores. Si tú eres mi cliente y yo estoy hablando de un curso de finanzas, tú seguramente vas a responder, sí, eso es lo que me pasa, sí. Recuerda, entonces en estas preguntas de acá, preguntas de sí, tienes varias opciones. ¿Has pasado por alguna de estas situaciones? 1, 2, 3, 4 con viñetas. ¿Has pasado por alguna de estas situaciones? 1, 2, 3, 4. Que la persona diga sí, esto es lo que me pasa. Conclusión, él me entiende. Él entiende lo que yo estoy viviendo, porque estoy respondiendo sí a todo. ¿Te estás preguntando si esto es para ti? Respóndeme estas preguntas. ¿Estás cansado de gastar en cursos que hasta ahora no te han dado resultado? ¿Quisieras descubrir el secreto que me permitió vender más de $100,000 en solo 3 meses? ¿Quisieras conocer por qué algunos expertos tienen éxito en el mundo online y otros no? ¿Quisieras conocer la estrategia detallada que yo mismo aplico en mi negocio para conseguir grandes resultados? Sí. Perfecto. Entonces, si respondiste sí a cualquiera de las preguntas anteriores, esto es para ti. Continúa leyendo. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de los párrafos. Pero siempre entre párrafo y párrafo en una carta de ventas debes dejar ese continúa leyendo. Entonces te va a sorprender lo que vas a leer a continuación. Entonces te va a encantar lo que vamos a revisar más adelante. De tal manera que tú generas un gancho. Te das cuenta, esto es como las novelas. ¿Has escuchado tú las novelas? ¿Será que mañana José Darío finalmente le pide matrimonio a María Alejandra? Descúbrelo en el siguiente capítulo de Amor en tiempos de lucha. Seguramente te debe sonar. Eso lo aplica en las grandes empresas. Todo es anticipación. Mañana veremos, a continuación verás, descubre, etcétera. Hemos revisado hasta ahora título y preguntas de sí. Vamos con la siguiente y ahora vamos a hablar de otro elemento fundamental, los subtítulos. Los subtítulos son también muy importantes en una carta de ventas. Recuerda algo súper importante. Muchas personas cuando están leyendo una carta de ventas, supongamos que es una carta de ventas larga, así, acá tienes el título, acá tienes quizá un video, a mí siempre me gustan más las cartas de ventas con video, acá tienes el set sí, y pues la gente lo que hace es escanear, acá tienes un subtítulo y acá tienes un subtítulo y más de información, acá tienes otro subtítulo y más de información, acá tienes otro subtítulo y más de información. Entonces, muchas veces la gente lo que hace es escanear la carta de ventas.
Cuando le llama la atención, se empieza a leer completa. Pero muchas veces lo que hacen es simplemente escanear. Entonces hacen un scroll down, scroll down, scroll down, scroll down, scroll down, y empiezo a revisar cuál es el contenido de toda la carta de ventas. Y entonces allí, ¿qué es lo que hace la gente? Empieza a leer los subtítulos. Por eso la importancia de los subtítulos. Los subtítulos deben llamar la atención el momento que la gente explore la página. Recuerda, estos subtítulos, te lo voy a poner acá, deben llamar la atención de la gente, deben llamar la atención el momento que la gente explora la página. Ahora, ¿cómo vas a conseguir tú que estos subtítulos llamen la atención el momento que la gente explora la página? Vas a hablar, escucha bien, vas a hablar de un beneficio. Vas a hablar de un beneficio, ¿sí? Vas a hablar de un beneficio más, importantísimo esto de acá, más un misterio. Y vas a decirme, Diego, ¿por qué le ponemos misterio? Porque, ojo, súper importante, no cuentes, no cuentes todo. Nunca debes contar todo. Si tú en el subtítulo ya estás contando todo, pues ya la perdimos. No cuentes todo. Debes hablar de un beneficio más un misterio. ¿Sí? Algo así como, por ejemplo, realizar más ventas con esta técnica única y sencilla. Entonces aquí, realizar más ventas con esta técnica única y sencilla. ¿Cuál es el beneficio? Realizar más ventas. ¿Cuál es el misterio? Con esta técnica única y sencilla. ¿Cuál es la técnica única y sencilla? Pues tienes que leer lo que sigue a continuación, en el párrafo. Por eso los subtítulos son importantes y deben tener beneficio más misterio. No lo cuentes todo. Lo que debes hacer es que cada subtítulo debe llevar a la gente a que quiera leer lo que sigue a continuación. Subtítulos. Luego de eso, vamos a pasar entonces a hablar específicamente del párrafo. O de los párrafos, ¿sí? El párrafo o los párrafos que están en cada una de las partes de las cartas de ventas. Algunas consideraciones importantes que debes tomar en cuenta. Varía el tamaño. Nunca todos tus párrafos deben tener el mismo tamaño. Aburre, se ve monótono, la gente se cansa. Entonces varía el tamaño tanto del párrafo, ¿sí? Tanto del párrafo como también de las oraciones. Tienes que variar el tamaño tanto del párrafo como las oraciones. Otra cosa importante, agrega. Tienes que agregar. Agrega espacio entre párrafo y párrafo. Es decir, tienes aquí un párrafo, agregas un espacio, siguiente párrafo. Tienes que agregar, voy a subirlo acá para que lo veas, tienes que agregar espacio entre párrafo y párrafo. Si todos los párrafos están así como unos pegados a otros, eso se ve como una cantidad de texto que a la gente le da pereza leer y no lo va a leer. Porque no, ya solamente de ver esto ya me dio pereza. Ahí queda la situación, yo no quiero leer. Entonces agrega espacios entre frases y espacios entre párrafos. Nunca, ojo, súper importante, nunca tengas grandes bloques de texto. Voy a ponerte acá. No grandes, nunca, no grandes bloques de texto. Nunca grandes bloques de texto. ¿De acuerdo? Sumamente importante. Agrega espacio, no tengas grandes bloques de texto. Si es necesario, utiliza viñetas. Utiliza viñetas. Es importante porque eso pues le da estructura al párrafo y hace que la gente lo lea de forma más fácil, ¿sí? Otra cosa importante, cuando tú escribes un párrafo solo, te voy a poner acá solo, una idea. Solo una idea por párrafo. Solo una idea por párrafo. Porque cuando
Hay gente que escribe, pone una idea y mezcla con otra y mezcla con otra. Fueron 3 ideas en el mismo párrafo. La persona que leía se confundió y dijo, al final pues ya no sé de qué estamos hablando y pues ya me confundí y ya no tuvo el efecto que tú estás buscando, ¿de acuerdo? Entonces solamente una idea por párrafo. Otra cosa importante, debes resaltar las palabras o las ideas que le permita a la gente examinar la página. Entonces acá voy a ponerte aquí resaltar las palabras. Resalta las palabras o las ideas más importantes. Porque recuerda, la gente está muchas veces haciendo scroll down, explorando. Y el rato que hace scroll down y que va explorando, cuando tú resaltas algo, ese resaltado le llama la atención. Y entonces dice, oye, este párrafo parece interesante. Y entonces se lo lee. ¿Recuerdas la importancia de los subtítulos? Ahora la importancia de resaltar palabras o ideas dentro de los párrafos. Otra cosa importante, usa palabras, vamos a poner acá, usa palabras en los párrafos, usa palabras sencillas. Hay muchas personas que escriben con un lenguaje demasiado técnico. Eso confunde a la gente. No utilices palabras de jerga. Habla como le hablarías a un amigo, no en un tono corporativo. Utiliza palabras sencillas, de tal manera que puedas comunicar de mejor forma tus ideas. Cuando utilizas palabras sencillas, no palabras de jerga, entonces va a ser mucho más poderoso. ¿De acuerdo? Esto con respecto a el párrafo. Y hasta aquí vamos a llegar en esta primera parte, pues todavía nos falta una gran extensión de nuestra carta de ventas. Vamos de aquí a hablar de las viñetas, de los llamados a la acción, de la garantía, de los testimonios, de los beneficios adicionales. Bueno, varias cosas que son importantes, pero no quiero cansarte y hacerle más larga esta lección. Creo que hasta ahí ha sido suficiente información. Nos vemos en la próxima lección, donde vamos a terminar de revisar la estructura de tu carta de ventas. Espero que hayas disfrutado de este video y nos vemos en el siguiente.